La primera vez que Elena encontró el manuscrito, pensó que era una pieza sin importancia. Lo encontró en el depósito número 12 del Archivo General de la Nación, un edificio gris y solemne en el centro de la ciudad, donde trabajaba desde hacía 5 años como restauradora y clasificador de documentos históricos. No era raro que llegaran cajas sin catalogar, muchas veces procedentes de donaciones privadas o rescates de bibliotecas abandonadas. La mayoría contenían papeles húmedos por la filtración, actas ilegibles, periódicos comidos por el moho. Nada que alterara el curso de la historia. Pero ese día, al abrir la caja forrada en cuero envejecido, encontró algo diferente. No era un libro encuadernado, sino un conjunto de hojas sueltas, cosidas torpemente con hilo de lino, cubiertas de tinta que había resistido contra todo pronóstico, la humedad y los siglos. No tenía título, ni firma, ni fecha precisa, solo una inscripción en la primera página. Los que no recuerdan, están condenados a regresar. Elena sintió un escalofrío. No era una frase común. La caligrafía era antigua, angulosa, como las que había visto en documentos coloniales, pero con una particularidad. Algunas letras parecían trazadas con una presión irregular, como si el autor hubiese escrito con la mano temblorosa o bajo una emoción intensa. Lo hojeó con cuidado. Las primeras páginas hablaban de una ciudad, Iscandria, descrita con detalle minucioso. Calles que nunca cambiaban de sombra, puentes que cantaban en lenguas perdidas, cúpulas de cristal que reflejaban un cielo distinto al que se veía desde fuera. Lo más extraño era que jamás había escuchado hablar de Iscandria, y Elena conocía bien la historia urbana del continente. Su tesis doctoral había versado sobre ciudades perdidas y proyectos de urbanismo fallido en el siglo XIX. Había leído sobre urbes enterradas por la guerra, por terremotos o por decisiones políticas, pero Iscandria no figuraba en ninguna fuente, ni siquiera como mito o leyenda. La curiosidad fue más fuerte que su sentido del deber. En vez de catalogar el manuscrito como parte del lote y guardarlo, se lo llevó a casa. Pasó la noche leyéndolo bajo la luz amarilla de una lámpara de escritorio, envuelta en una manta, con una taza de té frío olvidada a un lado. Cuanto más leía, más sentía que algo la atrapaba. El manuscrito no seguía un orden lineal. Unas páginas hablaban de un joven arquitecto obsesionado con diseñar la ciudad perfecta. Otras, de una sociedad secreta que controlaba el acceso a los mapas reales del continente. Había fragmentos que parecían sueños, otros que sonaban como testimonios desesperados. Algunos relatos eran de una belleza poética desconcertante, y otros contenían descripciones que rozaban lo siniestro. La última página terminaba en mitad de una frase. Y cuando el sol dejó de salir sobre el cuarto distrito, los portadores supieron que... nada más. Elena no pudo dormir esa noche. Al día siguiente preguntó discretamente a su jefe, el doctor Morán, si conocía alguna referencia a Iscandria. Él frunció el ceño y negó con la cabeza. ¿Dónde lo viste? En una caja sin clasificar. Venía con un lote de la biblioteca de los hermanos Varela. Morán asintió distraído. Esas cajas son un desastre. Libros religiosos, cartas personales, hasta manuales de alquimia. Seguramente sea una ficción. Pero algo en su tono no convenció a Elena. Decidió investigar por su cuenta. Buscó en el catálogo digital, en los archivos físicos, en bases de datos internacionales. Nada. Iscandria no existía. Ni como ciudad, ni como mito, ni como error tipográfico. La obsesión se instaló como un huésped indeseado. Elena empezó a descuidar su trabajo, a llegar tarde, a pasar noches enteras comparando mapas antiguos, a cruzar referencias entre manuscritos olvidados. Cada nuevo indicio era una hebra que la llevaba más profundo. Un día encontró una carta, fechada en 1871, dirigida al entonces ministro de Obras Públicas. Era breve y aparentemente inocente, pero mencionaba la necesidad de enterrar lo que nunca debió construirse, y agradecía la colaboración del ministerio en la desaparición de toda mención en los registros oficiales. El remitente, J.G. Valdrán. Ese nombre sí lo había escuchado antes. Valdrán era considerado un visionario urbano, responsable del trazado de varias ciudades del norte. Pero algo en su carrera se había torcido, pues había terminado sus días en un sanatorio psiquiátrico, murmurando incoherencias y haciendo dibujos de plazas imposibles y relojes que giraban al revés.
Elena supo entonces que estaba tocando algo real, no una ficción, no una fantasía literaria, sino una parte de la historia que alguien había decidido borrar deliberadamente. Comenzó a tener sueños, no eran pesadillas, pero le dejaban una sensación inquietante. Soñaba con calles empedradas por las que caminaba sola, siguiendo la música de una fuente lejana. Las sombras eran más densas de lo normal, a veces veía una torre altísima, pero cuando intentaba acercarse, despertaba con el corazón latiendo con fuerza. Empezó a notar otras cosas. Personas que antes saludaban con cortesía, ahora la miraban con recelo. Un par de colegas murmuraban cuando ella pasaba. Una tarde notó que alguien la seguía al salir del archivo. Se escondió en una librería y esperó 20 minutos antes de volver a casa. Entonces encontró una segunda caja. Fue en un rincón oscuro del depósito, detrás de una estantería oxidada. Alguien la había cubierto con una manta negra. Dentro había más hojas sueltas, con el mismo tipo de escritura, pero más deterioradas. Un fragmento llamó su atención. Los que recuerdan la ciudad, pierden el rostro. Los que la buscan, olvidan su nombre. Los que la hallan, ya no vuelven. Elena sintió que la frase se le clavaba en el pecho. Era como si el manuscrito supiera de su existencia, como si hablara directamente con ella. Decidió que debía salir de la ciudad. El manuscrito hablaba de coordenadas, de una meseta al sur, de una bifurcación entre dos ríos secos. Un nombre se repetía varias veces: San Eladio. Buscó el lugar en mapas antiguos. Existía, pero con apenas una mención. Una aldea olvidada, a 8 horas en tren, seguida de un camino de tierra que no aparecía en los mapas modernos. Elena compró un billete sin decirle a nadie. En la madrugada del 16 de octubre, con una mochila al hombro, el manuscrito envuelto en una tela de lino y una libreta para tomar apuntes, abordó el tren rumbo a San Eladio. Y sin saberlo, en ese momento ya no viajaba sola. El tren se sacudía como si intentara deshacerse de sus pasajeros. Los vagones eran viejos, los asientos de madera, las ventanas cubiertas con una ligera capa de polvo que difuminaba el paisaje. Elena apenas había dormido, pero sus ojos no dejaban de moverse de un lado a otro, atrapando cada árbol, cada colina, cada pueblo sin nombre que se desvanecía tras ellos, como si nunca hubiera existido. San Eladio no era una estación formal. Era un apeadero de cemento agrietado, con una única farola que parpadeaba. Aunque era de día, no había más que un camino de tierra y una caseta vacía con las letras del nombre pintadas a mano. Nadie más bajó con ella. El tren siguió su marcha sin mirar atrás. Elena se quedó sola con el silencio. El manuscrito mencionaba un sendero tras el río seco, más allá de los eucaliptos quebrados, donde los campos parecían vibrar con un zumbido apenas audible. Había estudiado el texto decenas de veces, reconstruido los párrafos inconexos, imaginado cada bifurcación. Sabía qué debía buscar, aunque no sabía qué encontraría. El sol estaba alto cuando comenzó a caminar. La mochila pesaba menos que la incertidumbre. El paisaje era hostil. Arbustos grises, árboles torcidos por el viento, una sequedad que parecía suspendida en el tiempo. Tras 2 horas, encontró el lecho seco de un río. Las piedras eran grandes y lisas, como si hubieran sido pulidas por siglos de agua ausente. Siguió el cauce durante 1 kilómetro, hasta ver, por fin, los eucaliptos partidos. Allí el aire cambió. Ya no hacía tanto calor, pero tampoco era fresco. Había una quietud antinatural, como si todo hubiese sido detenido a propósito. Fue entonces cuando oyó el zumbido. Al principio lo confundió con un insecto, pero era más grave, más constante, como una vibración sorda en el pecho. No venía de un lugar específico. Estaba en el aire, en el suelo, incluso en su cuerpo. Recordó las palabras del manuscrito. Allí donde el tiempo se repliega, la ciudad susurra bajo el suelo. Siguió caminando. El sendero se volvió menos evidente, más intuitivo. Elena caminaba como si recordara una ruta que nunca había recorrido. El paisaje empezó a cambiar de forma sutil. Los árboles eran más altos, las sombras más densas. A lo lejos se alzaban colinas extrañamente simétricas, como si hubieran sido diseñadas por alguien.